Las hijas de Lot caminaban con los pies desnudos sobre la tierra quemada. A sus espaldas, la ciudad de Sodoma ya no existía. El cielo la había devorado con fuego. Lo que antes era bullicio, ahora era humo. Lo que era hogar, ahora era un cráter maldito. Y su madre, convertida en estatua, por haber mirado atrás. Eran solo 3, Lot y sus 2 hijas, perdidos en una cueva en medio de la nada, lejos de toda civilización, sin refugio, sin pueblo, sin futuro. El trauma no solo era la pérdida, era la idea del final, el fin del mundo. Para ellas, lo que acababan de presenciar era el apocalipsis, y ante la destrucción total, nació el miedo más oscuro. Y si somos los últimos, la Biblia no las justifica, solo las describe. 2 mujeres marcadas por la desesperación, por el silencio de Dios, por la ausencia de un destino. Y entonces surgió la idea, una idea prohibida, incómoda, perversa, pero lógica en el contexto de su mundo reducido al polvo. Si no había más hombres, si no quedaba futuro, si el linaje debía sobrevivir, solo quedaba una opción. Y el plan fue simple, atroz, pero efectivo. La mayor le dijo a la menor: hagamos beber vino a nuestro padre y durmamos con él para preservar nuestra descendencia. Y así lo hicieron. Primero una noche, luego otra. Lot no lo supo, o al menos no reaccionó. El vino, el cansancio y la culpa lo habían convertido en sombra. Lo que ocurrió en esa cueva no fue un crimen planeado por perversión, sino una decisión impulsada por el miedo más profundo: desaparecer, ser las últimas. Pero la tierra no olvida, y Dios tampoco, porque de ese acto nacerían 2 pueblos enteros, y con ellos una maldición que cruzaría generaciones. Los hijos nacieron en silencio. Uno fue llamado Moab, el otro Ben-Amí. No hubo ceremonia, ni cantos, ni altar. Solo un eco de culpa que la cueva no supo absorber. Lot no habló, no los negó, pero tampoco los bendijo. Se convirtió en sombra. Aceptó la carga como quien no puede escapar del juicio. Moab y Ben-Amí, hijos del hombre justo, nacidos de una decisión desesperada. Sin saberlo, esas criaturas traerían consigo no solo una nueva línea de sangre, sino 2 pueblos enteros y siglos de conflicto espiritual. Moab creció con el peso de ser el primogénito de la transgresión. Su nombre significa de mi padre, como una marca irreversible. Su madre no le ocultó la verdad. ¿Cómo podría? No había otros nombres, no había otros padres. Su origen era su maldición. Ben-Amí, el más joven, no heredó un nombre más limpio. Su nombre significa hijo de mi pueblo, como si con él se reconociera el incesto de su sangre. Crecieron en tierras que no les pertenecían, rodeados de pueblos que los miraban como extraños, sin templo, sin promesa, sin bendición. Pero la historia no los dejó ocultos. Se convirtieron en fundadores. Moab fue el padre de los moabitas. Ben-Amí, el padre de los amonitas. 2 naciones nacidas no de la voluntad divina, sino del silencio de Dios. Y eso fue su condena. Ambos pueblos crecieron en las colinas al este del Jordán. Se establecieron, construyeron altares, tuvieron reyes, pero no construyeron sobre la fe de Abraham, sino sobre la necesidad de sobrevivir sin Dios. Adoraron a ídolos, levantaron templos a deidades paganas. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los moabitas y amonitas no les ofrecieron ayuda, los rechazaron, los despreciaron, intentaron destruirlos. Fue entonces cuando la maldición fue pronunciada. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, Dios declara que ningún moabita ni amonita entrará en la congregación del Señor hasta la 10ª generación, no por su origen, sino por sus acciones, por no haber ofrecido pan ni agua a los hijos de Israel, por haber contratado a Balaam para maldecir al pueblo santo. Los descendientes de las hijas de Lot se volvieron enemigos del plan divino. Pero la historia no termina con enemistad, se oscurece aún más, porque con el paso del tiempo, los moabitas se volvieron maestros en la seducción espiritual. En Números 25 Dios se relata cómo las mujeres moabitas sedujeron a los hombres de Israel, no con guerra, sino con belleza y placer. Los arrastraron a adorar a Baal Peor, a inclinarse ante ídolos, a traicionar al Dios que los había liberado. Y por esa traición vino una plaga,
Miles de israelitas murieron. Todo por la influencia de los hijos de la cueva. Pero incluso en medio del juicio, hay misterios que confunden a los sabios, porque no todo fue condena. Muchos siglos después, cuando Israel ya era una tierra dividida y amarga, una moabita aparecería en escena. Su nombre, Ruth, una mujer sencilla, viuda, sin promesa, pero fiel. Ella no nació bajo la bendición, pero caminó con humildad. Juró lealtad a su suegra israelita, abrazó al Dios de Israel, y fue aceptada. Se casó con Buz, y de esa unión nacería Obed, luego Isaí, luego David, sí, el rey David, el elegido, el cantor de salmos, el vencedor de gigantes, tenía sangre moabita, sangre de Ruth, sangre de la hija de Lot. ¿Es eso redención? ¿O una prueba de que incluso lo impuro puede ser transformado? Los rabinos discutieron esto por siglos. Algunos dijeron que Ruth era una excepción, que fue convertida, que su linaje fue limpiado. Otros aseguraban que la sangre de Moab aún corría y que el trono de Israel estaba manchado desde su base. Pero el punto más inquietante es este: de David nace la promesa, y de esa promesa nacerá el Mesías, lo que significa que incluso Jesús, el hijo de David, cargaba en su linaje la marca de Moab. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede aquel que es santo, perfecto, eterno, nacer de una línea que comenzó con un acto desesperado entre una hija y su padre embriagado? Aquí la teología falla, la lógica no basta, solo queda el misterio. Dios no glorifica el pecado, pero transforma el dolor. Las hijas de Lot no fueron bendecidas, pero tampoco fueron olvidadas. Su historia fue escrita para que ninguna herida quede fuera del plan divino, para que incluso lo maldito pueda ser redimido. Pero la pregunta que aún resuena es esta: ¿acaso el precio fue justo? ¿Era necesario que dos pueblos enteros fueran marcados por una noche de desesperación? ¿Era necesario que de esa oscuridad surgiera una línea que generaría tantos conflictos, solo para siglos después dar paso a la esperanza? Los moabitas y amonitas seguirían existiendo como enemigos hasta los tiempos de los profetas. Serían despreciados por Jeremías, juzgados por Ezequiel, y finalmente desaparecerían de la historia como naciones. Sus ciudades fueron enterradas, sus templos destruidos, sus nombres olvidados. Pero la historia bíblica no es lineal, es cíclica. Todo acto se repite, todo destino se entrelaza, y cada vez que alguien toca el límite del juicio, las hijas de Lot vuelven a aparecer en la memoria del cielo, porque su historia es la prueba viviente de que lo prohibido deja huellas, que el miedo puede crear linajes, que el trauma puede nacer como nación, y que Dios puede permitirlo, no porque lo apruebe, sino porque su plan va más allá de la pureza de los hombres. Dicen que las hijas de Lot nunca fueron juzgadas con fuego, porque su castigo no sería físico, sino eterno. No murieron como rebeldes, ni fueron consumidas como Sodoma, pero los sabios antiguos susurraban que su condena fue distinta, invisible, pero perpetua, que Dios las condenó a vagar entre generaciones sin rostro, como sombras que presencian cada guerra entre sus hijos. Que vieron a Moab luchar contra Israel, a sus nietos ofrecer sacrificios a dioses falsos, a sus descendientes tentar al pueblo santo con placer e idolatría. Que vieron cómo su decisión nacida del miedo se convirtió en patrón repetido, la desesperación engendra rebelión y la rebelión trae juicio. Pero también hay una teoría más inquietante, que ellas no fueron solo madres del error, sino guardianas del plan, que sin saberlo, su acto abrió una grieta por la cual, siglos después, nacería el linaje de David, y con él, el Mesías. ¿Fue todo parte del diseño divino, o este Dios usó incluso el pecado para cumplir su promesa? Tal vez su historia no sea una advertencia, sino una pregunta sin respuesta. ¿Hasta qué punto puede redimirse un error? Dios no se mide en grandezas humanas ni en riquezas pasajeras. Él es fuerza en la debilidad, luz en medio de la oscuridad y refugio en tiempos de tormenta. Confiar en Dios no significa que no habrá pruebas, sino que nunca estarás solo en medio de ellas.